El sol matutino se filtraba por las ventanas polvorientas del aula 3B de la escuela primaria Benito Juárez, en el corazón de Coyoacán. Entre el bullicio de 30 niños de 11 años, había uno que parecía fundirse con las sombras, Mateo Hernández Vega. Sentado en la última fila, junto a la ventana, Mateo observaba cómo sus compañeros charlaban animadamente sobre el fin de semana. Sus ojos café oscuro, grandes y expresivos, eran lo único que delataba la inteligencia que se escondía tras su silencio perpetuo. Llevaba el mismo suéter azul marino de siempre, un poco grande para su complexión delgada, como si quisiera desaparecer dentro de él. «Buenos días, niños», anunció la maestra Esperanza Morales al entrar al salón. Era una mujer de mediana edad, con cabello castaño recogido en un chongo y una sonrisa que siempre parecía genuina. «Hoy tengo una noticia muy emocionante que compartir con ustedes». El murmullo se detuvo gradualmente. Mateo levantó la vista de su cuaderno, donde había estado dibujando pequeños pájaros en los márgenes. «Este año, nuestra escuela participará en el concurso nacional de oratoria Voces del Futuro», continuó la maestra Esperanza, escribiendo las palabras en el pizarrón con su letra perfecta. «Es una oportunidad extraordinaria para que uno de ustedes represente no solo a nuestra escuela, sino a todo el estado de Ciudad de México». Las manos se alzaron inmediatamente. Sofía Ramírez, la niña más popular de la clase, agitaba la suya con entusiasmo desde la primera fila. Su cabello rubio brillaba bajo la luz fluorescente, y su uniforme siempre estaba impecable. «Maestra, maestra, ¿cuándo son las audiciones?», preguntó Sofía con su voz clara y segura. «Las audiciones internas serán en 2 semanas», respondió la maestra Esperanza. «Cada participante deberá preparar un discurso de 5 minutos sobre el tema El México que sueño. El ganador representará a la escuela en la competencia estatal». Diego Mendoza, un niño robusto con pecas que salpicaban sus mejillas, se inclinó hacia su amigo Carlos. «Apuesto a que Sofía va a ganar», murmuró. «Siempre gana todo». Mateo sintió un nudo en el estómago. No por la competencia en sí, sino por la idea de hablar frente a otras personas. Él, que apenas susurraba presente durante el pase de lista, no podía imaginar pronunciar un discurso completo. La maestra Esperanza caminó entre los pupitres, deteniéndose ocasionalmente para observar a sus estudiantes. «Quiero que todos consideren participar», dijo, su mirada recorriendo el salón. «A veces, las voces más poderosas son las que menos esperamos escuchar». Por un momento, sus ojos se encontraron con los de Mateo. Él desvió la mirada rápidamente, sintiendo que sus mejillas se enrojecían. Durante el recreo, mientras los demás niños corrían por el patio, Mateo se refugió en la biblioteca. Era su lugar favorito, un santuario silencioso donde podía perderse entre las páginas de los libros. La bibliotecaria, la señora Carmen, una mujer mayor con lentes de media luna, siempre le sonreía cuando entraba. «¿Qué vas a leer hoy, Mateo?», le preguntó en voz baja. Mateo señaló tímidamente hacia la sección de biografías. Había estado leyendo sobre grandes oradores de la historia, Benito Juárez, José Martí, Octavio Paz. Le fascinaba cómo las palabras podían cambiar el mundo, aunque él mismo no pudiera pronunciar ni una en público. «¿Sabes?», dijo la señora Carmen, acercándose, «escuché sobre el concurso de oratoria. Creo que tienes algo especial que decir, Mateo». Él la miró sorprendido. ¿Cómo podía ella pensar eso? Él era el niño que nunca hablaba, el que se escondía cuando tenía que leer en voz alta. Yo no puedo hablar en público», susurró, su voz apenas audible. «¿Quién dice que no puedes?», preguntó la señora Carmen con una sonrisa cálida. «A veces, los que tienen más que decir son los que guardan silencio por más tiempo». Esa tarde, camino a casa por las calles empedradas de Coyoacán, Mateo no podía quitarse de la cabeza las palabras de la bibliotecaria. Vivía con su abuela Esperanza, homónima de su maestra, en una pequeña casa de adobe pintada de azul cielo, con un jardín lleno de bugambilias que su abuela cuidaba con devoción. «¿Cómo estuvo la escuela, mi nieto?», preguntó la abuela Esperanza mientras preparaba chocolate caliente en la cocina. Era una mujer pequeña pero fuerte, con el cabello completamente blanco recogido en una trenza y manos curtidas por años de trabajo. Mateo se sentó a la mesa de madera gastada y, por primera vez en mucho tiempo, sintió la necesidad de hablar. «Abuela, ¿tú crees que yo podría hablar en público algún día?». La abuela Esperanza dejó de revolver el chocolate y se volvió hacia él, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y ternura. «Ay, mi nieto querido», dijo, sentándose a su lado. «Tú tienes la voz de tu abuelo». Él también era callado, pero cuando hablaba, todos escuchaban. Las palabras más poderosas vienen del corazón, no de la garganta. Esa noche,
Mateo se quedó despierto mirando por la ventana de su cuarto las estrellas que apenas se veían entre las luces de la ciudad. En su escritorio, junto a sus libros de texto, había un cuaderno en blanco que su abuela le había regalado para su cumpleaños. Con manos temblorosas, tomó un lápiz y escribió en la primera página: "El México que sueño". Las palabras parecían brillar bajo la luz de la lámpara, como si tuvieran vida propia. Sin saber exactamente por qué, comenzó a escribir. Las palabras fluían de su mente al papel como un río que había estado contenido por una presa durante años. Escribió sobre un México donde todos los niños tuvieran voz, donde el silencio no fuera sinónimo de invisibilidad, donde los sueños pudieran crecer incluso en los corazones más tímidos. Cuando finalmente dejó el lápiz, había llenado 3 páginas completas. Por primera vez en su vida, Mateo se preguntó si tal vez, solo tal vez, podría encontrar el valor para convertir esas palabras escritas en palabras habladas. El viento nocturno mecía las bugambilias del jardín, y en la distancia se escuchaba el murmullo de la ciudad que nunca dormía. Mateo cerró el cuaderno y se preguntó si estaría listo para dejar de ser invisible. La mañana siguiente llegó con el aroma a pan dulce y café que se filtraba desde la cocina. Mateo despertó con el cuaderno aún sobre su pecho. Las páginas escritas la noche anterior parecían un sueño lejano bajo la luz del día. «Mateo, el desayuno está listo», gritó su abuela desde la planta baja. Mientras se vestía con su uniforme escolar, Mateo observó su reflejo en el espejo del armario. El mismo niño tímido de siempre lo miraba de vuelta, pero algo había cambiado en sus ojos. Había una chispa pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí. En la escuela, el tema del concurso de oratoria dominaba las conversaciones. Sofía ya había comenzado a practicar su discurso durante el recreo, rodeada de un grupo de admiradores que aplaudían cada gesto dramático. «Mi papá dice que tengo talento natural para hablar en público», declaraba Sofía, su voz resonando por todo el patio. «Dice que podría ser política cuando sea grande». Diego y Carlos observaban desde lejos, comiendo sus tortas bajo la sombra de un árbol de jacaranda. «No es justo», murmuró Diego. «Sofía siempre gana todo porque sus papás tienen dinero y le pagan clases de actuación». «Sí, pero ¿qué podemos hacer?», respondió Carlos encogiéndose de hombros. «Nosotros no sabemos hablar como ella». Mateo, sentado en una banca cercana con un libro abierto que no estaba leyendo realmente, escuchó la conversación. Sintió una punzada de empatía hacia Diego y Carlos. Ellos también se sentían invisibles, aunque por razones diferentes. Durante la clase de español, la maestra Esperanza decidió dedicar tiempo a hablar sobre el arte de la oratoria. «La oratoria no es solo hablar bonito», explicó, escribiendo puntos clave en el pizarrón. «Es la capacidad de transmitir ideas, emociones y convicciones de manera que toquen el corazón de quien escucha». Levantó un libro gastado de su escritorio. Este es un libro de discursos de grandes oradores mexicanos. Benito Juárez no era un hombre de físico imponente, ni tenía una voz particularmente potente. Pero sus palabras cambiaron la historia de nuestro país porque venían del alma. Mateo sintió que su corazón se aceleraba. Sin darse cuenta, levantó ligeramente la mano. «¿Sí, Mateo?», preguntó la maestra Esperanza, sorprendida pero complacida. Todos los ojos se volvieron hacia él. Mateo sintió que el aire se escapaba de sus pulmones, pero logró susurrar. ¿Puedo ver el libro?». Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Era la primera vez que Mateo participaba voluntariamente en clase. «Por supuesto», respondió la maestra con una sonrisa cálida. «Puedes llevártelo prestado». Después de clases, en lugar de ir directo a casa, Mateo se dirigió al parque de Coyoacán. Se sentó en una banca bajo un ahuehuete centenario y abrió el libro de discursos. Las palabras de Juárez sobre la educación y la justicia social resonaron en su mente como ecos de sus propios pensamientos. «¿Mateo?». Una voz lo sobresaltó. Se volvió para encontrar a Diego Mendoza parado junto a la banca, con su mochila al hombro y una expresión curiosa. «Hola, Diego», murmuró Mateo, cerrando el libro instintivamente. «¿Puedo sentarme?», preguntó Diego, señalando el espacio libre en la banca. Mateo asintió. Durante varios minutos, ambos permanecieron en silencio, observando a las palomas que picoteaban migajas cerca de la fuente. «¿Sabes?», dijo Diego finalmente, «siempre he pensado que eres muy inteligente. Cuando la maestra hace preguntas difíciles, veo como tus ojos se iluminan, como si supieras la respuesta». Mateo lo miró sorprendido. «Pero yo nunca hablo», susurró. «Exacto», respondió Diego. «Por eso cuando lo haces, como hoy en clase, todos prestamos atención. Es como si tus palabras valieran más porque no las desperdicias». Esa observación se quedó con Mateo el resto de la tarde.
Cuando llegó a casa, encontró a su abuela en el jardín, podando las rosas. Abuela, ¿puedo preguntarte algo sobre el abuelo? La abuela Esperanza dejó las tijeras de podar y se sentó en una pequeña silla de hierro forjado. Claro, mi nieto. ¿Qué quieres saber? ¿Cómo logró hablar en público si era tímido como yo? La abuela sonrió, sus ojos se perdieron en los recuerdos. Tu abuelo trabajaba en la fábrica textil de San Ángel. Los trabajadores no tenían voz, los trataban mal y les pagaban poco. Un día, después de un accidente que pudo haberse evitado, tu abuelo no pudo quedarse callado más. Se levantó y caminó hacia una rosa particularmente hermosa. Subió a una caja de madera en el patio de la fábrica y habló. No gritó, no hizo gestos dramáticos. Simplemente dijo la verdad con el corazón. Esa tarde, todos los trabajadores se unieron para exigir mejores condiciones. ¿No tenía miedo? Claro que tenía miedo, respondió la abuela, tocando suavemente los pétalos de la rosa. Pero había algo más fuerte que el miedo, la necesidad de que su voz fuera escuchada. A veces, mi nieto, el silencio duele más que las palabras. Esa noche, Mateo abrió nuevamente su cuaderno. Leyó lo que había escrito la noche anterior y sintió algo extraño en el pecho, orgullo. Sus palabras eran buenas, tenían fuerza, tenían corazón. Comenzó a escribir una segunda versión de su discurso, esta vez pensando no solo en sus propios sueños, sino en los de Diego, en los de todos los niños que se sentían invisibles. Escribió sobre un México donde cada voz importara, donde el valor no se midiera por el volumen sino por la verdad. Mientras escribía, no se dio cuenta de que su abuela había subido a traerle un vaso de leche caliente. Ella se quedó parada en el umbral de la puerta, observando a su nieto escribir con una intensidad que nunca había visto antes. ¡Ay, Dios mío!, susurró para sí misma, tiene la misma mirada que su abuelo cuando decidió cambiar el mundo. La abuela dejó el vaso en la mesita de noche sin hacer ruido y bajó las escaleras con una sonrisa en los labios. Sabía que algo importante estaba comenzando a despertar en el corazón de Mateo. En su cuarto, Mateo siguió escribiendo hasta muy tarde, sin saber que en 2 semanas tendría que tomar la decisión más importante de su joven vida, si encontraría el valor para convertir sus palabras silenciosas en una voz que todos pudieran escuchar. Los días siguientes pasaron como un torbellino de emociones contradictorias para Mateo. Durante las clases, observaba a sus compañeros practicar sus discursos en los pasillos. Sofía había perfeccionado una presentación llena de gestos teatrales y frases grandilocuentes sobre el México próspero del futuro. Otros estudiantes habían comenzado a prepararse también, aunque con menos confianza. El viernes por la mañana, la maestra Esperanza hizo un anuncio que cambiaría todo. Niños, tengo una noticia importante. El director de la zona escolar visitará nuestra escuela el lunes para observar las audiciones preliminares. Esto significa que nuestro concurso tendrá aún más relevancia. Un murmullo nervioso recorrió el aula. Sofía sonrió con confianza, pero Mateo notó que incluso ella parecía un poco más tensa. Además, continuó la maestra, quiero recordarles que aún tienen hasta el lunes para inscribirse. No dejen que el miedo les impida intentarlo. Durante el recreo, Mateo se dirigió como siempre a la biblioteca. La señora Carmen estaba organizando libros nuevos cuando él entró. Mateo, qué bueno que vienes. Tengo algo que podría interesarte, dijo, sacando un libro delgado de una caja. Es una biografía de Sor Juana Inés de la Cruz. Ella también era muy tímida de niña, pero encontró su voz a través de las palabras. Mateo tomó el libro con curiosidad. En la portada, el retrato de la famosa poetisa lo miraba con ojos inteligentes y determinados. Señora Carmen, susurró Mateo, ¿usted cree que alguien como yo podría participar en el concurso? Completó ella. Mateo, he visto cómo lees, cómo absorbes cada palabra. Tienes algo que muchos oradores nunca logran, autenticidad. Esa tarde, Mateo caminaba a casa cuando escuchó voces alteradas provenientes del callejón junto a la papelería de don Ramón. Reconoció inmediatamente la voz de Diego. No es justo, gritaba Diego. Tú siempre tienes todo fácil. Mateo se asomó discretamente y vio a Diego confrontando a Sofía, quien parecía genuinamente confundida. No entiendo de qué hablas, Diego, respondió Sofía. Solo estoy practicando para el concurso. Exacto, exclamó Diego, sus mejillas enrojecidas por la frustración. Tú practicas con maestros privados, tienes ropa bonita, tus papás te apoyan. Algunos de nosotros ni siquiera sabemos si podemos soñar con ganar algo así. Sofía se quedó callada por un momento, como si nunca hubiera considerado esa perspectiva. Diego, yo no sabía que te sentías así. Claro que no lo sabías, murmuró Diego, bajando la voz. Nadie nos ve a los que no brillamos.
Mateo sintió que algo se movía dentro de su pecho. Esas palabras resonaron con una fuerza que no esperaba. Sin pensarlo, salió de su escondite. Diego tiene razón, dijo, su voz temblando pero clara. Ambos se volvieron hacia él, sorprendidos. Mateo, murmuró Diego. Todos merecemos ser escuchados, continuó Mateo, sintiendo que las palabras fluían desde un lugar profundo de su ser. No importa si somos tímidos, o si no tenemos dinero, o si nunca hemos hablado en público. Todos tenemos algo importante que decir. Sofía lo miró con una expresión que Mateo nunca había visto antes, respeto. Tienes razón, dijo ella suavemente. Yo nunca pensé en eso. Siempre asumí que todos tenían las mismas oportunidades que yo. Diego se acercó a Mateo. ¿Vas a participar en el concurso? Mateo sintió que su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos podían escucharlo. Por primera vez en su vida, no huyó de la atención. En lugar de eso, asintió lentamente. Sí, susurró, y luego, con más fuerza, sí, voy a participar. Esa noche, durante la cena, Mateo le contó a su abuela sobre su decisión. Ella dejó de comer y lo miró con ojos brillantes. ¿Estás seguro, mi nieto? No quiero que te sientas presionado. Estoy seguro, abuela. Tengo algo que decir, y creo que es hora de que lo diga. La abuela Esperanza se levantó de la mesa y desapareció por unos minutos. Cuando regresó, traía en sus manos una pequeña caja de madera tallada. Esto era de tu abuelo, dijo, abriéndola cuidadosamente. Lo usaba cuando tenía que hablar en público. Dentro de la caja había un pequeño crucifijo de plata y una nota amarillenta. Mateo leyó la nota en voz alta, para recordar que las palabras más poderosas vienen del corazón, y que Dios nos da valor cuando más lo necesitamos. Tu abuelo escribió eso la noche antes de su primer discurso en la fábrica, explicó la abuela. Quiero que lo tengas tú ahora. Mateo tomó el crucifijo con manos temblorosas. Era pequeño pero pesado, y se sentía cálido al tacto. Esa noche, Mateo trabajó en su discurso hasta muy tarde. Pero esta vez no estaba solo escribiendo, estaba practicando frente al espejo, susurrando las palabras una y otra vez. Su reflejo ya no le parecía el de un niño invisible. Veía a alguien que tenía algo importante que compartir con el mundo. El domingo por la mañana, Mateo despertó con una determinación que nunca había sentido antes. Se vistió con cuidado, puso el crucifijo de su abuelo en el bolsillo de su camisa, y bajó a desayunar. Buenos días, abuela. Buenos días, mi valiente nieto, respondió ella con una sonrisa. ¿Listo para cambiar el mundo? Mateo sonrió, y por primera vez en su vida, se sintió realmente listo para dejar de ser invisible. El lunes se acercaba rápidamente, y con él, la oportunidad de demostrar que las voces más poderosas a menudo vienen de los corazones más silenciosos. El lunes llegó con una llovizna típica de octubre que hacía que las calles de Coyoacán brillaran como espejos. Mateo caminó hacia la escuela con pasos más decididos de lo usual, el crucifijo de su abuelo presionando suavemente contra su pecho a través del bolsillo de la camisa. Al llegar al salón, notó inmediatamente que el ambiente era diferente. Había una tensión palpable en el aire. Algunos estudiantes repasaban nerviosamente sus notas, otros charlaban en voz baja sobre el director de zona que vendría a observar. La maestra Esperanza entró al aula con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa que intentaba tranquilizar a sus estudiantes. Buenos días, niños. Como saben, hoy es el último día para inscribirse en el concurso de oratoria. Las audiciones comenzarán después del recreo. Colocó una hoja de papel en su escritorio. Aquí está la lista de inscripción. Hasta ahora tenemos a Sofía, Roberto, Ana María y Javier. ¿Alguien más quiere participar? El silencio se extendió por el aula como una manta pesada. Mateo sintió que todas las miradas se dirigían hacia él, aunque probablemente era solo su imaginación. Su mano se movió instintivamente hacia el crucifijo en su bolsillo. Diego se volvió desde su asiento y le dirigió una mirada de aliento. Sofía también lo observaba, pero su expresión era diferente a la de antes. Había curiosidad genuina en sus ojos, no condescendencia. Mateo se puso de pie lentamente. El chirrido de su silla contra el piso sonó como un trueno en el silencio del aula. Yo. Su voz salió como un susurro. Yo quiero inscribirme. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. La maestra Esperanza sonrió ampliamente. Excelente, Mateo. Ven a firmar la lista. Caminar hacia el escritorio de la maestra se sintió como atravesar un océano. Cada paso resonaba en sus oídos, y podía sentir los ojos de 30 compañeros siguiendo cada uno de sus movimientos. Cuando finalmente llegó al escritorio, sus manos temblaban ligeramente al tomar el bolígrafo.
Mateo Hernández Vega escribió con letra cuidadosa. Su nombre se veía extraño en esa lista, como si no perteneciera ahí, pero al mismo tiempo se sentía correcto. Muy bien, dijo la maestra Esperanza. Ahora tenemos 5 participantes. Las audiciones comenzarán a las 2 de la tarde en el auditorio. Cada uno tendrá 5 minutos para presentar su discurso. Durante el recreo, Mateo se dirigió al baño para practicar una vez más frente al espejo. Mientras repetía las primeras líneas de su discurso, la puerta se abrió y entró Carlos. Mateo, no puedo creer que te hayas inscrito, dijo Carlos con admiración. Eres muy valiente. No me siento valiente, admitió Mateo. Tengo mucho miedo. Pero eso es lo que te hace valiente, respondió Carlos. Hacer algo aunque tengas miedo. Después del recreo, los 5 participantes se reunieron en el auditorio. Era un espacio pequeño pero imponente, con filas de sillas rojas y un escenario elevado con un podio de madera. El director de zona, el profesor Alejandro Ruiz, ya estaba sentado en la primera fila junto a la directora de la escuela y la maestra Esperanza. El profesor Ruiz era un hombre alto y delgado, con barba gris y lentes que reflejaban la luz del escenario. Tenía una libreta en las manos y una expresión seria pero no intimidante. Buenas tardes, jóvenes, dijo con voz clara. Es un honor estar aquí para escuchar sus voces. Recuerden que no estamos buscando perfección, sino autenticidad y pasión. La maestra Esperanza se acercó a los participantes. El orden será alfabético por apellido. Sofía, tú comenzarás, seguida de Roberto, Ana María, Javier y finalmente Mateo. Mateo sintió alivio y terror al mismo tiempo. Ser el último le daba más tiempo para prepararse, pero también significaba que tendría que esperar mientras escuchaba a todos los demás. Sofía subió al escenario con la confianza de alguien que había nacido para estar bajo los reflectores. Su discurso sobre el México próspero del futuro fue técnicamente perfecto, gestos precisos, voz clara, estructura impecable. Habló sobre tecnología, desarrollo económico y oportunidades para la juventud. El auditorio aplaudió cortésmente cuando terminó. Roberto siguió con un discurso sobre la importancia del deporte en la formación del carácter. Ana María habló sobre la preservación del medio ambiente. Javier eligió el tema de la educación como herramienta de cambio social. Todos fueron competentes, preparados, seguros. Mateo sintió que su propio discurso palidecía en comparación. ¿Qué podía ofrecer el que no hubieran dicho ya? Mateo Hernández Vega, anunció la maestra Esperanza. El momento había llegado. Mateo se puso de pie con piernas que se sentían como gelatina. Cada paso hacia el escenario requería un esfuerzo consciente. Cuando llegó al podio, miró hacia el pequeño auditorio y vio rostros expectantes, sus compañeros de clase, los maestros, el director de zona. Por un momento, el pánico lo invadió. Su mente se quedó en blanco, y las palabras que había practicado durante días parecían haber desaparecido completamente. Entonces, tocó el crucifijo en su bolsillo y recordó las palabras de su abuela: las palabras más poderosas vienen del corazón. Respiró profundamente y comenzó a hablar. El México que sueño. Su voz era suave al principio, pero clara, no es necesariamente el más rico o el más moderno. Es un México donde cada niño, sin importar si es tímido o extrovertido, rico o pobre, tenga la oportunidad de ser escuchado. A medida que hablaba, algo extraordinario comenzó a suceder. Su voz se hizo más fuerte, más segura. Las palabras fluían naturalmente, como si hubieran estado esperando toda su vida para ser liberadas. Habló sobre la invisibilidad que sentían muchos niños como él, sobre la importancia de dar voz a los que no la tenían, sobre un México donde el silencio no fuera sinónimo de falta de valor. Cuando terminó, el auditorio se quedó en silencio por un momento que se sintió eterno. Luego, lentamente, comenzaron los aplausos. No fueron corteses como los anteriores, sino cálidos, genuinos, llenos de emoción. Mateo bajó del escenario con las piernas aún temblando, pero con algo nuevo en su pecho, la certeza de que había encontrado su voz. El profesor Ruiz se acercó a él después de que todos los participantes hubieran terminado. Joven Hernández, dijo, ese fue un discurso extraordinario. Muy auténtico. Esa palabra, auténtico, resonó en la mente de Mateo mientras caminaba a casa esa tarde. Por primera vez en su vida, se sentía completamente el mismo. Los 3 días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y esperanza para Mateo. La maestra Esperanza había prometido anunciar los resultados el jueves por la mañana, después de que ella y el director de zona deliberaran cuidadosamente. Durante esos días, algo había cambiado en la dinámica del salón. Sus compañeros lo miraban de manera diferente, algunos con curiosidad, otros con respeto. Diego se había acercado más a él,
Y para sorpresa de Mateo, incluso Sofía había iniciado algunas conversaciones casuales. El miércoles durante el almuerzo, Sofía se sentó junto a Mateo en la cafetería, algo que nunca había sucedido antes. Mateo, quería decirte algo, comenzó, jugando nerviosamente con su sándwich. Tu discurso del lunes fue diferente. Me hizo pensar en cosas que nunca había considerado. Mateo la miró sorprendido. Sofía siempre había sido amable pero distante, moviéndose en círculos sociales que parecían inalcanzables para él. ¿A qué te refieres?, preguntó suavemente. Bueno, yo siempre he tenido facilidad para hablar en público. Mis papás me inscribieron en clases de oratoria desde los 6 años. Pero cuando te escuché hablar sobre dar voz a los que no la tienen, me di cuenta de que tal vez yo he estado hablando sin realmente decir nada importante. Sofía hizo una pausa, mirando por la ventana hacia el patio donde otros niños jugaban. Mi discurso sonaba bonito, pero el tuyo tenía alma. Esa conversación se quedó con Mateo el resto del día. Nunca había imaginado que sus palabras pudieran tener ese efecto en alguien como Sofía. El jueves llegó con un cielo despejado y una brisa fresca que hacía bailar las hojas de los árboles del patio escolar. Mateo llegó temprano, como siempre, pero esta vez no se dirigió directamente a su asiento. En lugar de eso, se quedó parado junto a la ventana, observando a sus compañeros llegar. Diego entró corriendo, claramente nervioso por los resultados. Carlos lo siguió, cargando una mochila que parecía pesar más que él. Sofía llegó con su usual elegancia, pero Mateo notó que también parecía ansiosa. La maestra Esperanza entró al salón exactamente a las 8 de la mañana, como siempre. Llevaba una carpeta manila en las manos y una expresión que no revelaba nada. Buenos días, niños, dijo, colocando la carpeta en su escritorio. Sé que están ansiosos por conocer los resultados del concurso de oratoria. El silencio en el aula era tan completo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Antes de anunciar al ganador, quiero decirles que el profesor Ruiz y yo quedamos muy impresionados con el nivel de todos los participantes. Cada uno de ustedes mostró valor y dedicación. Abrió la carpeta y sacó una hoja de papel oficial con el membrete de la zona escolar. Sin embargo, hubo un discurso que destacó por su autenticidad, su mensaje poderoso y su capacidad de conectar emocionalmente con la audiencia. Mateo sintió que su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que toda la clase podía escucharlo. Sus manos estaban húmedas de sudor, y el crucifijo de su abuelo parecía irradiar calor en su bolsillo. El representante de la escuela primaria Benito Juárez en el concurso nacional de oratoria Voces del Futuro será. La pausa se sintió eterna. Mateo Hernández Vega. Por un momento, Mateo no estuvo seguro de haber escuchado correctamente. El mundo pareció detenerse, y luego, gradualmente, comenzó a moverse de nuevo. Sus compañeros estallaron en aplausos, algunos gritando de emoción. Diego fue el primero en llegar a su asiento, palmeándole la espalda con entusiasmo. Lo sabía. Sabía que ganarías. Gritó. Sofía se acercó con una sonrisa genuina. Felicidades, Mateo. Te lo mereces completamente. La maestra Esperanza se dirigió hacia él con los ojos brillantes de emoción. Mateo, el profesor Ruiz quería que supieras que tu discurso fue uno de los más conmovedores que ha escuchado en sus 20 años como director de zona. Dijo que tenías un don natural para llegar al corazón de las personas. El resto de la mañana pasó como en un sueño. Mateo recibió felicitaciones de maestros y estudiantes de otros grados. Durante el recreo, en lugar de ir a la biblioteca, se quedó en el patio, rodeado de compañeros que querían hablar con él. Pero la realidad de lo que había logrado no lo golpeó completamente hasta que llegó a casa esa tarde. Su abuela estaba en el jardín, como siempre, pero esta vez estaba sentada en su silla favorita, como si hubiera estado esperándolo. ¿Y bien?, preguntó con una sonrisa que ya conocía la respuesta. Gané, abuela, dijo Mateo, su voz llena de asombro. Realmente gané. La abuela Esperanza se levantó lentamente y caminó hacia él. Cuando lo abrazó, Mateo sintió que todas las emociones del día finalmente lo alcanzaban. Lágrimas de alegría, alivio y gratitud corrieron por sus mejillas. Estoy tan orgullosa de ti, mi nieto, susurró la abuela. Tu abuelo también estaría orgulloso. Esa noche, durante la cena, la abuela le contó a Mateo sobre la competencia estatal. Será en la Ciudad de México, en el Palacio de Bellas Artes, explicó. Competirás contra los mejores oradores jóvenes de todo el país. Por primera vez desde que había ganado, Mateo sintió una punzada de nervios. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno para competir a ese nivel? La abuela Esperanza dejó su tenedor y lo miró directamente a los ojos. Mateo, hace una semana eras un niño que apenas susurraba en clase.
Hoy eres el representante de tu escuela en un concurso nacional. ¿Sabes qué cambió? Mateo negó con la cabeza. Encontraste tu voz. Y una vez que encuentras tu voz, mi nieto, no hay límites para lo que puedes lograr. Esa noche, Mateo se quedó despierto por mucho tiempo, no por nervios, sino por emoción. Por primera vez en su vida, se sentía listo para cualquier desafío que viniera. Había descubierto algo que no sabía que poseía, el poder de sus propias palabras. El niño invisible había encontrado su voz, y el mundo estaba a punto de escucharla. Las siguientes 2 semanas fueron las más intensas de la vida de Mateo. La competencia estatal se acercaba rápidamente, y con ella, la presión de representar no solo a su escuela, sino a toda la región. La maestra Esperanza había organizado sesiones especiales de preparación después de clases. El pequeño auditorio de la escuela se había convertido en el segundo hogar de Mateo, donde practicaba su discurso una y otra vez, perfeccionando cada gesto, cada pausa, cada inflexión de voz. Recuerda, Mateo, le decía la maestra mientras él practicaba, la técnica es importante, pero lo que te hizo ganar fue tu autenticidad. No pierdas eso tratando de ser perfecto. Un martes por la tarde, mientras Mateo practicaba solo en el auditorio, Sofía apareció en la puerta. ¿Puedo entrar?, preguntó tímidamente. Mateo asintió, sorprendido. Desde que había ganado el concurso, Sofía había sido amable con él, pero nunca había buscado estar a solas con él. Quería pedirte un favor, dijo Sofía, sentándose en una de las sillas de la primera fila. ¿Podrías ayudarme a preparar un discurso? ¿Un discurso?, preguntó Mateo, confundido. ¿Para qué? Sofía se sonrojó ligeramente. Bueno, después de escucharte, me di cuenta de que quiero participar en el concurso de debate que organizará la secundaria el próximo año. Pero quiero hacerlo bien, no solo usar las técnicas que me enseñaron. Quiero que mis palabras signifiquen algo. Mateo se sintió halagado y nervioso al mismo tiempo. ¿Cómo podía él, que apenas había encontrado su propia voz, ayudar a alguien más? No sé si soy la persona indicada para ayudarte, admitió. Eres exactamente la persona indicada, respondió Sofía con firmeza. Tú entiendes algo que yo estoy tratando de aprender, cómo hablar desde el corazón. Así comenzó una amistad inesperada. Cada tarde, después de que Mateo terminaba su práctica, él y Sofía trabajaban juntos. Mateo descubrió que enseñar a otros lo ayudaba a entender mejor sus propias habilidades. No pienses en impresionar a la audiencia, le decía a Sofía. Piensa en conectar con ellos. Pregúntate, ¿qué quiero que sientan cuando terminen de escucharme? Diego también se había convertido en un apoyo constante. Había comenzado a acompañar a Mateo a casa después de las sesiones de práctica, y durante esos paseos, habían desarrollado una amistad genuina. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, le dijo Diego una tarde mientras caminaban por las calles empedradas de Coyoacán. No es solo que hayas ganado el concurso. Es que nos has demostrado a todos que podemos ser más de lo que creíamos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Mateo. Bueno, yo siempre pensé que era solo el niño gordito y pecoso que nadie notaba. Pero verte a ti encontrar tu voz me hizo pensar que tal vez yo también tengo algo especial que ofrecer. Esa conversación se quedó con Mateo durante días. Se estaba dando cuenta de que su transformación había tenido un efecto dominó en las personas a su alrededor. El viernes antes de la competencia estatal, la maestra Esperanza organizó una presentación especial para toda la escuela. El auditorio estaba lleno de estudiantes, maestros y algunos padres de familia que habían venido a escuchar al representante de la escuela. Cuando Mateo subió al escenario, sintió una calma extraña. Ya no era el niño aterrorizado que había temblado durante su primera audición. Había encontrado su ritmo, su voz, su confianza. Su discurso fluyó naturalmente, cada palabra cargada de convicción y pasión. Habló sobre el México que soñaba, donde cada voz importara, donde la timidez no fuera una barrera para los sueños, donde los niños como él pudieran encontrar el valor para cambiar el mundo. Cuando terminó, el auditorio estalló en aplausos que duraron varios minutos. Mateo vio lágrimas en los ojos de algunos maestros, sonrisas de orgullo en los rostros de sus compañeros, y en la primera fila, a su abuela, que había venido especialmente para escucharlo. Después de la presentación, mientras Mateo recibía felicitaciones, la directora de la escuela se acercó a él. Mateo, quiero que sepas que independientemente de lo que pase en la competencia estatal, ya has ganado algo mucho más importante. Has encontrado tu voz, y has inspirado a otros a encontrar la suya. Esa noche, en casa, Mateo y su abuela cenaron en un silencio cómodo. Finalmente, la abuela habló. Mañana viajaremos a la Ciudad de México. ¿Estás nervioso? Mateo consideró la pregunta cuidadosamente. Un poco, admitió.
Pero también estoy emocionado. Hace un mes, no podía imaginar hablar frente a 5 personas. Mañana hablaré frente a cientos. ¿Y qué cambió?, preguntó la abuela, aunque ya conocía la respuesta. Entendí que tengo algo importante que decir, respondió Mateo. Y que el mundo necesita escucharlo. La abuela sonrió y sacó algo de su delantal, una pequeña medalla de plata que Mateo nunca había visto antes. Esta era de tu abuelo también, dijo. La llevaba cuando tuvo que hablar en el Congreso de Trabajadores en la capital. Quiero que la tengas mañana. Mateo tomó la medalla con reverencia. En un lado tenía grabada la imagen de la Virgen de Guadalupe, y en el otro, una inscripción que decía, la verdad siempre encuentra su voz. Esa noche, Mateo se acostó temprano, pero no pudo dormir inmediatamente. Miraba por la ventana las estrellas que brillaban sobre Coyoacán y pensaba en el viaje que había hecho desde ser el niño invisible hasta convertirse en la voz de su escuela. Mañana enfrentaría el mayor desafío de su vida, pero por primera vez, no tenía miedo. Tenía algo más poderoso que el miedo, tenía propósito. El niño que una vez se escondía en las sombras estaba listo para brillar en el escenario más grande de su vida. El sábado amaneció con un cielo despejado sobre la Ciudad de México. Mateo y su abuela habían llegado la noche anterior y se hospedaban en un pequeño hotel cerca del Palacio de Bellas Artes, donde se realizaría la competencia nacional. Mateo despertó temprano, mucho antes de que sonara la alarma. Por la ventana del hotel podía ver la majestuosa cúpula del Palacio de Bellas Artes brillando bajo los primeros rayos del sol. Era hermoso e intimidante a la vez. Buenos días, mi campeón, dijo la abuela Esperanza, ya vestida y preparando una taza de té. ¿Cómo dormiste? Mejor de lo que esperaba, respondió Mateo honestamente. Soñé con el abuelo. Me decía que las palabras más importantes son las que vienen del alma. Durante el desayuno en el pequeño restaurante del hotel, Mateo repasó mentalmente su discurso una vez más. Ya no necesitaba las notas, las palabras se habían vuelto parte de él. A las 10 de la mañana llegaron al Palacio de Bellas Artes. Mateo nunca había visto un edificio tan imponente. Los murales de Diego Rivera decoraban las paredes, y el teatro principal tenía una elegancia que lo dejó sin aliento. Impresionante, ¿verdad?, dijo una voz detrás de él. Mateo se volvió para encontrar a una niña de aproximadamente su edad, con cabello negro recogido en una trenza y ojos inteligentes que brillaban con confianza. Soy Paloma Restrepo, de Guadalajara, se presentó, extendiendo la mano. Tú debes ser uno de los otros finalistas. Mateo Hernández, de Ciudad de México, respondió, estrechando su mano. ¿Primera vez en una competencia nacional?, preguntó Paloma. Mateo asintió. Se nota, dijo ella con una sonrisa que no era cruel, pero sí segura. Yo he participado en 3 competencias nacionales. La clave es no dejar que los nervios te dominen. Mientras hablaban, otros participantes comenzaron a llegar. Había 12 finalistas en total, representando diferentes estados del país. Todos parecían seguros, preparados, experimentados. Mateo sintió una punzada familiar de inseguridad. La coordinadora del evento, la profesora María Elena Vázquez, reunió a todos los participantes en una sala lateral. Buenos días, jóvenes oradores, dijo con una voz que comandaba respeto. Hoy representan lo mejor de la oratoria juvenil de México. El orden de participación se determinará por sorteo. Uno por uno, los participantes sacaron papelitos de una urna. Mateo fue el 10º en sacar su número. Número 11 leyó en voz alta. Paloma, que había sacado el número 3, le dirigió una mirada de simpatía. Ser de los últimos tiene sus ventajas, le susurró. Puedes observar a la competencia primero. A las 2 de la tarde comenzó la competencia. El teatro estaba lleno de familiares, maestros y jueces. Mateo se sentó en la primera fila con los otros participantes, su abuela en el público, enviándole sonrisas de aliento. Los primeros oradores fueron impresionantes. Cada uno tenía un estilo diferente, pero todos mostraban técnica pulida y confianza. Paloma fue la tercera en participar, y su discurso sobre la juventud como motor de cambio fue ejecutado con precisión militar. Cada gesto estaba calculado, cada pausa perfectamente cronometrada. A medida que pasaban los participantes, Mateo comenzó a sentir que su propio discurso era demasiado simple, demasiado personal. Los otros hablaban de grandes temas con vocabulario sofisticado y referencias históricas complejas. El 10º participante terminó su discurso sobre innovación tecnológica bajo aplausos entusiastas. Mateo sintió que sus palmas sudaban mientras la coordinadora anunciaba. Nuestro siguiente participante es Mateo Hernández Vega, representando a la Ciudad de México.
Mateo se puso de pie con piernas que se sentían como gelatina. Mientras caminaba hacia el escenario, tocó la medalla de su abuelo en su bolsillo y recordó las palabras de su sueño. Las palabras más importantes son las que vienen del alma. Cuando llegó al podio, miró hacia el público. Había cientos de rostros expectantes. Por un momento, el pánico amenazó con apoderarse de él. Entonces vio a su abuela en la quinta fila, sus manos juntas en oración, sus ojos llenos de amor y fe. Respiró profundamente y comenzó. El México que sueño no es el que aparece en los libros de historia o en los discursos políticos. Es el México que vive en el corazón de un niño tímido que durante años creyó que su voz no importaba. Su voz era suave al principio, pero clara. A medida que continuaba, algo mágico comenzó a suceder. Las palabras no solo salían de su boca, salían de su corazón, de su experiencia, de su verdad. Habló sobre la invisibilidad que sienten millones de niños mexicanos, sobre el poder transformador de encontrar la propia voz, sobre un país donde cada susurro pudiera convertirse en un grito de esperanza. Porque el México que sueño, continuó, su voz ahora firme y resonante, no se construye solo con las voces más fuertes, sino con la sinfonía de todas las voces, incluso las que tiemblan, incluso las que dudan, incluso las que durante años guardaron silencio. Cuando habló sobre su propia transformación, sobre pasar de ser el niño invisible a estar parado en ese escenario, su voz se quebró ligeramente por la emoción. Pero no se detuvo. Esa vulnerabilidad, esa autenticidad, conectó con algo profundo en la audiencia. El México que sueño es uno donde ningún niño tenga que elegir entre ser invisible o ser valiente, porque entenderemos que a veces la mayor valentía está en encontrar el coraje para dejar de esconderse. Terminó con las palabras que había escrito esa primera noche en su cuaderno, pero que ahora tenían un peso y una profundidad que no tenían entonces. Porque todos merecemos ser escuchados. Todos tenemos algo importante que decir. Y todos podemos ser la voz que el mundo necesita escuchar. El silencio que siguió fue diferente a cualquier otro que Mateo hubiera experimentado. No era el silencio del vacío, sino el silencio de la contemplación, de corazones tocados, de mentes cambiadas. Entonces comenzaron los aplausos. No fueron corteses ni calculados. Fueron espontáneos, cálidos, llenos de emoción. Varias personas en el público se pusieron de pie, y pronto todo el teatro estaba aplaudiendo de pie. Mateo bajó del escenario con lágrimas en los ojos, pero no de tristeza. Eran lágrimas de realización, de cumplimiento, de haber compartido su verdad con el mundo. Paloma fue la primera en acercarse a él cuando regresó a su asiento. Eso fue extraordinario, le susurró. Nunca había escuchado algo así. El último participante subió al escenario, pero Mateo apenas lo escuchó. Estaba procesando lo que acababa de suceder. Había encontrado no solo su voz, sino su propósito. Cuando terminó la competencia, los jueces se retiraron a deliberar. Mateo se reunió con su abuela en el vestíbulo del teatro. «Estoy tan orgullosa de ti», le dijo, abrazándolo fuertemente. «Independientemente de lo que decidan los jueces, ya ganaste lo más importante». «¿Qué es eso, abuela?» «Te encontraste a ti mismo». Mientras esperaban los resultados, Mateo se dio cuenta de que ya no importaba si ganaba o perdía. Había logrado algo que parecía imposible solo unas semanas antes. Había compartido su verdad con el mundo, y el mundo había escuchado. El niño invisible había encontrado no solo su voz, sino su lugar en el mundo. Y eso, se dio cuenta, era la victoria más grande de todas. La espera se sintió eterna. Los 12 finalistas se reunieron en el vestíbulo del Palacio de Bellas Artes mientras los jueces deliberaban. Algunos participantes repasaban nerviosamente sus actuaciones, otros charlaban con sus familias, pero Mateo se sentó en silencio junto a su abuela, sintiendo una calma extraña. ¿Estás nervioso por los resultados?, le preguntó la abuela Esperanza. Mateo consideró la pregunta cuidadosamente. No como pensé que estaría, respondió. Siento que ya gané algo más importante que cualquier premio. Paloma se acercó a ellos, seguida de sus padres, una pareja elegante que claramente estaba acostumbrada a este tipo de eventos. Mateo, quería presentarte a mis papás, dijo. Papá, mamá, él es Mateo, el orador del que les hablé. El padre de Paloma, un hombre distinguido con traje formal, extendió la mano. Joven, su discurso fue realmente conmovedor. En mis 20 años asistiendo a estas competencias, nunca había visto una reacción como la de hoy. La madre de Paloma asintió. Paloma nos dijo que usted la ayudó a entender que la oratoria no es solo técnica, sino conexión humana. Mateo se sonrojó ligeramente. Paloma es una oradora excelente. Solo compartí lo que he aprendido. Y eso es exactamente lo que hace especial a un verdadero maestro, respondió el padre de Paloma.
La humildad para seguir aprendiendo. A las 5 de la tarde, la coordinadora del evento pidió a todos que regresaran al teatro para el anuncio de los resultados. El ambiente estaba cargado de tensión y expectativa. La profesora María Elena Vázquez subió al escenario con un sobre dorado en las manos. Estimados participantes, familias y jueces, comenzó. Este año hemos sido testigos de un nivel excepcional de talento y pasión. Cada uno de estos jóvenes oradores ha demostrado que el futuro de México está en buenas manos. Hizo una pausa, abriendo el sobre lentamente. Los jueces han deliberado cuidadosamente, evaluando no solo la técnica y la estructura, sino también la autenticidad, el impacto emocional y la relevancia del mensaje. Mateo sintió que su corazón latía fuertemente, pero no de nervios. Era emoción pura por haber llegado tan lejos. El tercer lugar es para Paloma Restrepo de Guadalajara, por su excelente técnica y mensaje inspirador sobre el liderazgo juvenil. Aplausos llenaron el teatro. Paloma subió al escenario con gracia, aunque Mateo pudo ver una ligera decepción en sus ojos. El segundo lugar es para Roberto Martínez de Monterrey, por su discurso poderoso sobre la innovación y el emprendimiento. Más aplausos. Mateo se dio cuenta de que su nombre aún no había sido mencionado. Eso significaba que había quedado fuera de los primeros lugares, y el primer lugar del concurso nacional de oratoria Voces del Futuro es para El silencio en el teatro era absoluto. Mateo Hernández Vega de Ciudad de México, por un discurso que no solo demostró excelencia técnica, sino que tocó el alma de todos los presentes y recordó el verdadero propósito de la oratoria, conectar corazones y cambiar mentes. Por un momento, Mateo no pudo procesar lo que había escuchado. Luego, el teatro estalló en aplausos ensordecedores. Su abuela gritaba de alegría, lágrimas corriendo por sus mejillas. Mateo caminó hacia el escenario como en un sueño. Cuando recibió el trofeo dorado, pesado y hermoso, sintió que no era solo suyo, sino de todos los niños tímidos que alguna vez habían creído que sus voces no importaban. En su breve discurso de agradecimiento, Mateo dijo: "Este premio no es solo mío. Es de mi abuela, que me enseñó que las palabras más poderosas vienen del corazón. Es de mi maestra, que creyó en mí cuando yo no creía en mí mismo. Y es de todos los niños que aún no han encontrado su voz, pero que la encontrarán". Después de la ceremonia, mientras Mateo y su abuela se preparaban para regresar a casa, la coordinadora del evento se acercó a ellos. "Mateo, quería informarte que tu discurso será incluido en la Antología Nacional de Oratoria Juvenil. También hemos recibido invitaciones de varias escuelas que quieren que compartas tu experiencia con sus estudiantes". En el viaje de regreso a Coyoacán, Mateo miró por la ventana del autobús las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. "Abuela, ¿crees que el abuelo estaría orgulloso?". "Mi nieto", respondió la abuela, tomando su mano, "él está orgulloso. Y más importante aún, tú debes estar orgulloso de ti mismo". 3 meses después, el Salón 3B de la Escuela Primaria Benito Juárez había cambiado. No físicamente, pero había una energía diferente. Mateo ya no se sentaba en la última fila, ahora ocupaba un lugar en el centro, participando activamente en las discusiones de clase. Pero el cambio más notable no era en Mateo, sino en sus compañeros. Diego había comenzado a participar en el club de debate. Carlos había encontrado el valor para leer sus poemas en voz alta. Incluso Sofía había cambiado su enfoque, usando su talento natural para ayudar a otros estudiantes tímidos a encontrar sus voces. La maestra Esperanza observaba estos cambios con una sonrisa de satisfacción. Un día, después de clases, se acercó a Mateo. "¿Sabes cuál ha sido el verdadero premio de tu victoria?", le preguntó. Mateo negó con la cabeza. "Has demostrado que una voz puede cambiar no solo a quien la encuentra, sino a toda una comunidad". Esa tarde, mientras Mateo caminaba a casa por las familiares calles de Coyoacán, reflexionó sobre el viaje que había hecho. Desde el niño invisible que se escondía en las sombras hasta el campeón nacional de oratoria que ahora era invitado a hablar en escuelas de todo el país. En casa, encontró a su abuela en el jardín, como siempre, pero esta vez estaba plantando nuevas flores. "¿Qué plantas, abuela?". "Girasoles", respondió con una sonrisa. "Siempre buscan la luz, sin importar dónde empiecen. Me recordaron a ti". Esa noche, Mateo abrió su cuaderno, el mismo donde había escrito sus primeras palabras sobre el México que soñaba. En una página nueva, comenzó a escribir: "Hoy aprendí que encontrar tu voz no es el final del viaje, sino el comienzo. Porque una vez que encuentras tu voz, descubres que tienes la responsabilidad de ayudar a otros a encontrar la suya". Mientras escribía, pudo escuchar el eco de su propia voz resonando no solo en su memoria, sino en las voces de todos los que había inspirado a hablar.
El niño que una vez fue invisible había aprendido la lección más importante de todas, que las voces más poderosas no son las que gritan más fuerte, sino las que hablan con verdad, las que conectan corazones, y las que inspiran a otros a encontrar el coraje para dejar de esconderse en el silencio. En la distancia, las campanas de la iglesia de Coyoacán marcaron las 9 de la noche, y Mateo sonrió, sabiendo que su voz había encontrado finalmente su hogar en el mundo.